Imagina esto. Estás parado frente a un espejo, mirando tu reflejo. Ves a alguien que ha luchado, que ha dado todo de sí, pero que de alguna manera siente que algo falta. ¿Te ha pasado? Ese vacío, esa sensación de que podrías estar viviendo algo más grande, algo más significativo. Pero ahí estás, atrapado en una rutina, en una vida que no refleja tus sueños, tus valores, ni tu verdadero potencial. La vida nos enseña a conformarnos. Desde pequeños nos dicen que debemos ser agradecidos con lo que tenemos, que no pidamos demasiado, que no soñemos tan alto. Pero, ¿qué pasa cuando ese conformismo se convierte en una prisión? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que estás aceptando menos de lo que realmente mereces? Hoy quiero que te hagas una promesa. No más. No más aceptar menos. No más conformarte con una vida que no te llena. Porque tú mereces más. Merezco más. Todos merecemos más. Esta es la historia de alguien que decidió romper con el conformismo, que enfrentó sus miedos, sus dudas y las voces que le decían que no podía. Es la historia de cómo, al no conformarse, encontró su verdadera fuerza, su propósito y su felicidad. Y al final, es una invitación para que tú también lo hagas, porque la vida es demasiado corta para vivirla a medias. Había una vez una joven llamada Sofía. Vivía en un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeada de montañas y cielos infinitos. Desde niña Sofía soñaba con grandes cosas. Quería viajar, aprender, construir algo que dejara huella en el mundo. Pero como muchos, creció escuchando las mismas frases una y otra vez. Sé realista, no pidas tanto, agradece lo que tienes. Sofía trabajaba en una tienda local, atendiendo a los mismos clientes día tras día. Su vida era tranquila, pero monótona. Cada mañana se levantaba con una sensación de vacío, como si algo dentro de ella estuviera dormido, pero no sabía qué era. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó a dos mujeres mayores hablando. Una de ellas dijo: si pudiera regresar el tiempo, habría hecho las cosas de manera diferente. No me habría conformado con tan poco. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Sofía. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, se preguntó: ¿estoy viviendo la vida que quiero? ¿O simplemente estoy aceptando lo que me tocó? Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de ella. Era como si una chispa se hubiera encendido. Por primera vez, Sofía se permitió soñar de nuevo, pero esta vez con una diferencia. No solo soñaría, actuaría. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Había muchas cosas en juego: su familia, su estabilidad, su miedo al fracaso. Pero también sabía que si no lo intentaba, pasaría el resto de su vida preguntándose: ¿y si...? Así comenzó su viaje. Un viaje lleno de dudas, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero también un viaje lleno de descubrimientos, de crecimiento y de la realización de que a veces el primer paso hacia una vida mejor es simplemente decidir que mereces más. Sofía sabía que el camino no sería fácil. Al día siguiente de aquella noche, en la que decidió que no se conformaría más, despertó con una mezcla de emoción y miedo. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿qué quiero realmente? La respuesta no llegó de inmediato, pero algo dentro de ella le decía que debía empezar a buscarla. El primer desafío llegó rápido. Cuando compartió con su familia la idea de querer algo más, las reacciones no fueron las que esperaba. Su madre, con una mezcla de preocupación y amor, le dijo: hija, no te compliques la vida. Aquí estás bien, tienes un trabajo estable, una casa. ¿Qué más podrías necesitar? Su padre, más reservado, simplemente asintió en silencio, pero Sofía pudo ver en sus ojos el mismo miedo que sentía ella, el miedo al cambio, al fracaso, a lo desconocido. Esa noche, Sofía se sintió abrumada. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza: aquí estás bien. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba siendo egoísta al querer más? Pero entonces
recordó a las mujeres del mercado y esa frase que había encendido algo en ella. No me habría conformado con tan poco. Decidió que aunque tuviera miedo, daría el primer paso. Comenzó a investigar cursos en línea, algo que pudiera hacer después de su trabajo en la tienda. Encontró uno sobre diseño gráfico, algo que siempre le había llamado la atención, pero que nunca había considerado como una opción real. Inscribirse fue un acto pequeño, pero para Sofía fue un símbolo de algo mucho más grande. Estaba apostando por sí misma. Los primeros días del curso fueron emocionantes, pero también desafiantes. Después de largas horas en la tienda, llegaba a casa agotada, y muchas veces se preguntaba si realmente valía la pena. Había noches en las que quería rendirse, en las que pensaba que tal vez su madre tenía razón, que tal vez estaba bien quedarse donde estaba, pero cada vez que esas dudas aparecían, Sofía recordaba por qué había empezado. Sin embargo, los desafíos no solo venían de su cansancio. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a notar que algo había cambiado en ella. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le preguntó un día a su amiga Clara. No necesitas más, Sofía. Aquí estamos bien, ¿no? Esas palabras, aunque dichas con buenas intenciones, pesaban en el corazón de Sofía. Era como si el mundo entero quisiera que se quedara en el mismo lugar, que no se atreviera a soñar más grande. Pero Sofía comenzó a darse cuenta de algo importante. No todos entenderían su camino, y eso estaba bien. No necesitaba la aprobación de los demás para seguir adelante. Lo único que necesitaba era creer en sí misma, aunque fuera solo un poco más cada día. Con el tiempo, el curso comenzó a dar frutos. Sofía creó su primer diseño, un logotipo para un pequeño negocio local. Cuando lo presentó, el dueño del negocio quedó encantado. «Tienes talento, Sofía», le dijo. Esas palabras, aunque simples, significaron el mundo para ella. Por primera vez, sintió que estaba construyendo algo propio, algo que realmente la hacía feliz. Pero justo cuando las cosas comenzaban a mejorar, llegó un nuevo obstáculo. La tienda donde trabajaba anunció recortes y Sofía fue una de las primeras en ser despedida. La noticia la golpeó como un balde de agua fría. De repente, todo su mundo parecía desmoronarse. Sin su trabajo, ¿cómo podría seguir adelante? Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, volvió a sentir ese miedo paralizante, esa voz interna que le decía que tal vez había cometido un error al soñar tan alto. Pero entonces recordó algo que había leído en su curso. Las crisis son oportunidades disfrazadas. Sofía decidió que no dejaría que ese despido la detuviera. En lugar de buscar otro trabajo similar, comenzó a ofrecer sus servicios como diseñadora gráfica. Al principio los clientes eran pocos y las ganancias apenas alcanzaban para cubrir sus gastos. Pero cada pequeño proyecto era una victoria, una prueba de que estaba en el camino correcto. Con cada diseño, Sofía no solo mejoraba sus habilidades, sino que también comenzaba a creer más en sí misma. Aprendió a enfrentar el rechazo, a levantarse después de cada caída y a celebrar cada pequeño logro. Poco a poco, su negocio comenzó a crecer, y con él, su confianza. Un día, mientras caminaba por el mercado, pasó por el mismo lugar donde había escuchado aquella conversación que cambió su vida. Esta vez, no sintió miedo ni dudas. En su lugar, sintió gratitud. Gratitud por haberse atrevido a no conformarse, por haber enfrentado sus miedos y por haber apostado por sí misma. Sofía aún tenía un largo camino por recorrer, pero ya no era la misma persona que había comenzado esa jornada. Había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando decides no conformarte con menos de lo que mereces, descubres una fuerza dentro de ti que no sabías que existía. Sofía comenzó a notar que su vida estaba cambiando de maneras que nunca había imaginado. Cada pequeño paso que daba hacia adelante la llenaba de una sensación de logro que antes le era desconocida. Sin embargo, con cada avance, también surgían nuevos desafíos. Había días en los que los clientes no llegaban, en los que las cuentas parecían acumularse y en los que el miedo al fracaso volvía a aparecer como una sombra persistente. Una tarde,
mientras trabajaba en un diseño para un cliente importante, su computadora se apagó repentinamente. El archivo en el que había estado trabajando durante horas se perdió, y con él, la confianza que había estado construyendo. Sofía se sentó en el suelo de su pequeño estudio, con lágrimas en los ojos, sintiendo que todo su esfuerzo había sido en vano. ¿Por qué estoy haciendo esto?, se preguntó. ¿Por qué no puedo simplemente conformarme como los demás? Pero entonces, algo dentro de ella se rebeló contra esos pensamientos. Recordó todas las veces que había superado obstáculos antes, todas las noches en las que había trabajado hasta tarde, todos los momentos en los que había elegido seguir adelante a pesar del miedo. Se levantó, respiró profundamente y decidió que no dejaría que un contratiempo la detuviera. Esa noche trabajó hasta el amanecer, recreando el diseño desde cero. Cuando finalmente lo terminó, sintió una mezcla de agotamiento y orgullo. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, el miedo a fallar, y había salido más fuerte del otro lado. Con el tiempo, Sofía comenzó a darse cuenta de que los desafíos no eran enemigos, sino maestros. Cada obstáculo que enfrentaba le enseñaba algo nuevo sobre sí misma, sobre su capacidad de resiliencia y sobre lo que realmente significaba no conformarse. Aprendió a ver los fracasos como oportunidades para crecer y a celebrar no solo sus éxitos, sino también su valentía para intentarlo. Un día, recibió un correo electrónico que cambiaría su vida. Era de una empresa grande que había visto uno de sus diseños en redes sociales y quería contratarla para un proyecto importante. Sofía no podía creerlo. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también era aterradora. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si cometía un error? A pesar de sus dudas, decidió aceptar el desafío. Durante semanas trabajó incansablemente en el proyecto, poniendo todo su corazón y su talento en cada detalle. Hubo momentos en los que sintió que no podía más, pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, recordaba por qué había comenzado. Cuando finalmente presentó el proyecto, la respuesta fue abrumadoramente positiva. La empresa quedó tan impresionada que no solo la contrató para más trabajos, sino que también recomendó sus servicios a otras empresas. En cuestión de meses, el pequeño negocio de Sofía se transformó en algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Pero el verdadero cambio no estaba en su éxito profesional, sino en cómo se veía a sí misma. Sofía ya no era la joven que dudaba de su valor, que se conformaba con menos de lo que merecía. Ahora era alguien que sabía lo que quería, que creía en su capacidad para lograrlo y que no tenía miedo de luchar por sus sueños. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su pueblo, pasó por la tienda donde había trabajado durante tantos años. Miró a través de la ventana y vio a una joven atendiendo a los clientes con la misma mirada de anhelo que ella había tenido alguna vez. Por un momento, quiso entrar y decirle que no se conformara, que luchara por sus sueños. Pero luego se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo. Esa joven, como ella, encontraría su propio camino cuando estuviera lista. Sofía entendió que su historia no era solo suya, era la historia de todos los que alguna vez habían sentido que merecían más, pero que no sabían cómo alcanzarlo. Era un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, siempre valía la pena. Sofía estaba en el punto más alto de su vida profesional, pero sabía que su viaje no había terminado. Había aprendido que el éxito no era solo alcanzar metas externas, sino también enfrentar los desafíos internos que a menudo nos frenan. Y aunque había logrado mucho, todavía había una parte de ella que luchaba con el miedo al fracaso, con la duda de si realmente merecía todo lo que estaba construyendo. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, recibió una llamada inesperada. Era Clara, su antigua compañera de trabajo en la tienda. Clara le contó que las cosas no iban bien, que la tienda estaba a punto de cerrar y que muchos de sus antiguos compañeros estaban perdiendo sus empleos. Sofía sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por las personas que habían sido parte de su vida durante tanto tiempo, y gratitud porque había tenido el valor de salir de ese lugar
antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la llamada, se dio cuenta de algo importante. No solo había cambiado su vida, sino que también tenía el poder de inspirar a otros a cambiar la suya. Decidió que quería hacer algo más grande, algo que no solo beneficiara a su negocio, sino que también ayudara a las personas que, como ella, alguna vez se habían sentido atrapadas en una vida que no reflejaba su verdadero potencial. Así nació la idea de un taller comunitario. Sofía comenzó a organizar clases gratuitas de diseño gráfico en su pueblo, enseñando a jóvenes y adultos las habilidades que ella había aprendido. Al principio, no sabía si alguien estaría interesado, pero para su sorpresa, las clases se llenaron rápidamente. Personas de todas las edades llegaban con la esperanza de aprender algo nuevo, de encontrar una oportunidad para cambiar sus vidas. Los primeros días del taller fueron emocionantes, pero también desafiantes. Muchos de los asistentes nunca habían usado una computadora antes, y Sofía tuvo que encontrar maneras creativas de enseñarles. Pero con cada clase, veía cómo sus estudiantes comenzaban a ganar confianza, cómo sus ojos se iluminaban al darse cuenta de que eran capaces de aprender y crecer. Uno de sus estudiantes, un joven llamado Diego, se destacó rápidamente. Diego había dejado la escuela a una edad temprana para ayudar a su familia y siempre había sentido que no tenía futuro. Pero en las clases de Sofía, descubrió un talento natural para el diseño. Con el tiempo, comenzó a trabajar en pequeños proyectos para negocios locales y eventualmente, Sofía lo contrató como su asistente. Ver el progreso de Diego y de los otros estudiantes llenó a Sofía de una alegría que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que su éxito no se trataba solo de lo que podía lograr por sí misma, sino también de cómo podía usarlo para ayudar a otros. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo personas en el pueblo que criticaron su iniciativa, diciendo que estaba perdiendo el tiempo, que la gente no cambiaría, que era mejor enfocarse en su propio negocio. Pero Sofía había aprendido a no dejarse llevar por las opiniones negativas. Sabía que estaba haciendo algo importante, y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, el taller comunitario se convirtió en un punto de encuentro para personas de todas las edades y antecedentes. No solo aprendían habilidades técnicas, sino que también encontraban un espacio donde podían soñar, donde podían creer en sí mismos y en sus posibilidades. Un día, mientras caminaba por el mercado, Sofía vio a una de sus estudiantes vendiendo productos con un logotipo que ella misma había diseñado. La mujer, que antes había trabajado como empleada doméstica, ahora tenía su propio negocio y estaba prosperando. Cuando vio a Sofía, corrió hacia ella y la abrazó, agradeciéndole por haberle dado la oportunidad de cambiar su vida. Ese momento fue un recordatorio poderoso para Sofía de por qué había comenzado este viaje. No se trataba solo de no conformarse con menos de lo que merecía, sino también de ayudar a otros a hacer lo mismo. Sofía entendió que su historia no era solo suya. Era un testimonio de lo que es posible cuando decides creer en ti mismo, cuando te niegas a aceptar menos de lo que mereces y cuando tienes el valor de luchar por tus sueños. El taller comunitario de Sofía no solo había transformado su vida, sino también la de muchas personas en su pueblo. Sin embargo, como en toda gran historia, el momento de mayor desafío estaba por llegar. Sofía había logrado construir algo hermoso, pero el éxito también trajo consigo nuevas responsabilidades, expectativas y, sobre todo, decisiones difíciles. Un día, mientras revisaba los avances de sus estudiantes, recibió una oferta inesperada. Una empresa de diseño internacional había escuchado sobre su trabajo y quería contratarla para liderar un equipo en la Ciudad de México. El salario era impresionante, las oportunidades de crecimiento parecían infinitas, y la posibilidad de trabajar en proyectos de gran escala era algo que nunca había imaginado. Pero aceptar esa oferta significaba dejar atrás el taller, su pueblo y a las personas que habían confiado en ella. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se sentó frente a su computadora, mirando el correo con la oferta, y sintió una mezcla de emoción
y miedo. Por un lado, sabía que esta era una oportunidad única, algo que podría cambiar su vida para siempre. Pero por otro lado, no podía evitar pensar en Diego, en Clara, en todos los estudiantes que dependían de ella. ¿Qué pasaría con ellos si ella se iba? Durante días, Sofía luchó con la decisión, habló con su familia, con sus amigos, incluso con algunos de sus estudiantes. Todos le dijeron lo mismo: haz lo que sea mejor para ti. ¿Pero qué era lo mejor para ella? ¿Seguir creciendo profesionalmente o quedarse y seguir construyendo algo que beneficiara a su comunidad? Finalmente, decidió tomarse un día para estar sola y reflexionar. Subió a una de las montañas cercanas, un lugar que siempre había sido su refugio cuando necesitaba claridad. Desde la cima, miró hacia el pueblo, hacia las calles donde había crecido, hacia las personas que habían sido parte de su vida, y entonces lo entendió. Sofía se dio cuenta de que no tenía que elegir entre su crecimiento personal y su compromiso con su comunidad. Podía hacer ambas cosas. Podía aceptar la oferta de la empresa, aprender, crecer y luego usar ese conocimiento para regresar y hacer algo aún más grande. No se trataba de abandonar su pueblo, sino de expandir sus horizontes para poder ayudar de una manera más significativa. Con esa claridad, respondió al correo y aceptó la oferta. Pero antes de partir, se aseguró de que el taller continuara funcionando. Nombró a Diego como el nuevo coordinador, confiando en que él tenía la pasión y las habilidades para liderar el proyecto. También organizó una serie de capacitaciones para asegurarse de que los estudiantes tuvieran las herramientas necesarias para seguir avanzando. El día que se despidió del pueblo fue uno de los más emotivos de su vida. Las calles estaban llenas de personas que habían sido tocadas por su trabajo, desde sus antiguos compañeros de la tienda hasta los estudiantes del taller. Todos estaban allí para agradecerle y desearle lo mejor en su nueva aventura. Cuando llegó a la Ciudad de México, Sofía se sintió abrumada por el tamaño de la ciudad, por el ritmo frenético y por las expectativas de su nuevo trabajo. Pero también sintió una emoción indescriptible. Sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar, que cada paso que había dado la había llevado a este momento. En su nuevo trabajo, Sofía enfrentó desafíos que nunca había imaginado. Había días en los que se sentía fuera de lugar, en los que dudaba de sus habilidades y en los que extrañaba la tranquilidad de su pueblo. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba por qué estaba allí. Recordaba a Diego, a Clara, a todos los estudiantes que habían confiado en ella. Y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, Sofía no solo se convirtió en una de las diseñadoras más respetadas de la empresa, sino que también comenzó a implementar programas para apoyar a jóvenes talentos de comunidades rurales. Usó su posición para abrir puertas para otros, para asegurarse de que más personas tuvieran la oportunidad de no conformarse con menos de lo que merecían. Un día, mientras daba una conferencia sobre diseño y empoderamiento en una universidad, alguien del público le preguntó: ¿cuál es el mayor logro de tu vida? Sofía sonrió, pensó por un momento y respondió: mi mayor logro no es un proyecto o un premio. Mi mayor logro es haberme dado cuenta de que merezco más, de que todos merecemos más, y haber tenido el valor de luchar por ello. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, recibió un mensaje de Diego. Era una foto del taller, lleno de nuevos estudiantes, con un mensaje que decía: gracias por creer en nosotros, estamos haciendo cosas increíbles. Sofía sintió una oleada de orgullo y gratitud. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero también sabía que ya había logrado algo extraordinario, porque al final no se trataba solo de no conformarse con menos de lo que merecía. Se trataba de inspirar a otros a hacer lo mismo, de crear un impacto que trascendiera su propia vida. Y en ese momento, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, supo que estaba exactamente donde debía estar. ¿Qué te pareció esta historia? Si alguna vez has sentido que mereces más y has luchado por tus sueños, comparte tu experiencia en los comentarios.
Nos encantaría saber de dónde nos estás leyendo y cómo estás trabajando para no conformarte con menos de lo que mereces. Tu historia puede inspirar a otros a dar el primer paso hacia su propia transformación. Te leemos.